La plástica surge desde muy niño. Yo tenía algunos 10, 8 años y fueron los niños los que se dieron cuenta de que yo dibujaba. La verdad no me he dado cuenta que yo dibujaba. Eran los niños en el colegio. Me acuerdo en la escuela Cortés, esas bancas grandes, eran unos bancones y eran varios niños. Y uno guardaba sus libros aquí. Y cuando yo dibujaba, los niños se hacían alrededor mío. Y los niños fueron los que me enseñaron, digamos, de alguna manera a dibujar, porque eran los que exigían el dibujo. El conocimiento no es cuestión de edad, es de quien lo posee. Idolatrarlo es locura. Y ya en el colegio era el que hacía las carteleras. Aquí hacía las carteleras de todos los colegios de Pitalito. Yo desde una pronta edad aprendí qué es el trabajo y aprendí a ganármela con mi trabajo. Y fueron los niños otra vez, mis compañeros de colegio, los que descubrieron. Pero en el año 1983, un profesor de primaria una vez me hizo una pregunta, que si yo era bueno para dibujar, para pintar, para dibujar. Él entrevía algo en mí y me quedó sonando la pregunta. Él una vez hizo un concurso dentro del salón y puso un gatico y era un almanaque. Y según los niños, el dibujo mío y el otro niño eran los mejores. Entonces ahí empecé a darme cuenta y a confirmar que precisamente tenía una destreza y que tenía la cualidad del dibujo. Ahí empieza Javier Chinchilla a descubrirse como artista hacia futuro. Bueno, la palabra inspiración a mí siempre me ha disgustado. Pienso que si es de inspiración tengo un 20 por 30%. Lo mío es más esa experiencia, y la experiencia en mi cotidianidad, en el diario vivir. En ese diario vivir he descubierto el asombro, así como el dolor, la tristeza, la alegría. Pero sobre todo en esa cotidianidad he descubierto y he confirmado mi sentido de vida. Sentido de vida que está implícitamente en un don, en una forma de vida, en una forma de expresarse. Ese don lo da Dios y a Él se lo debo, y pienso que Él me ha encaminado mi cotidianidad para confirmar y reafirmar mi posición como artista plástico. Como cualquier persona, a todos nosotros los artistas, influye e incide mucho el factor social, lo que es la vivencia comunal, la parte política, económica, afectiva del entorno social, incide bastante en el comportamiento de un artista y en su obra, que es lo principal. En mi obra, ¿cómo ha incidido el factor social? En una época fui un artista 100% visceral, mi propuesta era denunciativa, pero en ese devenir, en ese cambio de mi obra, empecé a entender que no solamente podía quedarme en la mera cruda denuncia, sino en la solución. Entonces empecé a hacer una obra, a depurar mi obra, y empecé a hacer una obra con ciertos estigmas más limpios, estigmas en el sentido de color, de señal, de signo, y mi obra se depura, se empieza a depurar porque mi mente se ha depurado, y el resultado es el trabajo que hicimos en la abstracción de la entropía, que es el lenguaje apropiado, un lenguaje que no es fácil llegar. Precisamente yo soy de los que propongo de que un artista debe tener escuela, ya sea que la escuela la haga figurativamente, la escuela abstracta, en una academia, o lo haga empíricamente, pero debe tener ese proceso del dibujo, del buen dibujo, luego el proceso del desdibujar, y luego se hace un aporte a través de la plástica moderna. Esas etapas marcan, como venía diciéndolo anteriormente, el proceso del devenir. Son esas etapas que cada artista debe asumir, pero con sinceridad.
Uno debe ser un buen retratista en lo posible, un buen dibujante en lo posible, un buen colorista en lo posible, un buen teórico en lo posible, un semiólogo en el signo. Debe ser uno un artista en lo posible. Todo esto junto hace que usted conciba una identidad, y a partir de esa identidad es que usted se hace artista. Y es que descubrir una identidad en un signo es muy complejo. Todo eso en conjunto hace que uno decida esto o lo otro, pero sobre todo tenga un carácter y tenga una identidad como artista. Es difícil en un entorno tan complejo y dificultativo como es nuestra sociedad colombiana. Uno encuentra en esta sociedad colombiana muchos factores que inciden. Por ejemplo, nuestra cosmovisión, nuestra cultura tradicional nos da ciertos aportes, pero a la vez también capa, nos encasilla, nos acartona un poco, y eso es bien difícil. Hay que jugar con la parte social, pero también nos da otra parte, que es la cotidianidad. Y esa es, si habría que hablar de inspiración, esa cotidianidad y nos da la sociedad. Entonces estamos llamados los artistas a visionar y a proyectar nuestro lenguaje para aportar. ¿Cuál es mi proyección? Aportarle a la sociedad en general y a la sociedad cultural y a la sociedad artística mi trabajo y mis aportes a través de la plástica, ya sea en la pintura, la escultura, instalaciones y desde ciertas materias de la teoría del arte. La intención de Devenir Plástico es el proceso de muchos años. Intento transmitir, comunicar e ilustrar en un 50% del aporte que he hecho en la plástica a través de este libro. Devenir Plástico es el resumen de más de 20 años en el oficio. Es el resumen de muchas vivencias plásticas y yo obviamente como individuo que soy, como ser humano. Es mi posición donde expreso mi incomodidad de alguna manera con algunas instituciones gubernamentales a nivel nacional. Nos han dejado solos a los artistas y eso se agudiza en provincia. Yo soy un artista de provincia, pero con concepto. Es un artista donde empieza a abordar, a denunciar y a proponer soluciones de lo que debería ser el arte a nivel mundial, nacional y local. Es mi propuesta a través de diferentes ensayos visuales, como el ensayo de la obra figurativa, es muy visceral, luego paso hacia la obra pictórica, abstracta, y finalmente concluyo con mi obra tridimensional, la escultura, bajo el título de Mi Tótem. Para rematar este libro con una poesía que le he hecho a un hermano mío que toda la vida ha estado junto a mí, que casi me atrevería a decir que nació conmigo, y es el papel. A él le hago un gran homenaje al papel. ¿Y quién no ha tenido una entidad con el papel? Eso resume lo que es Devenir Plástico, el nombre de este libro, el cambio que he tenido, mis devenires mentales en mi oficio como artista plástico.